Esto es Quiérete, te vas a necesitar. Procura ser siempre tu abrigo, tu alivio, tu oído, porque si tú te apoyas, te abrigas, te oyes, nada estará perdido. Y en ese silencio vacío sonará la canción de tu alma que te hará sentir que nunca estarás solo si tú realmente no te fallas. Muy feliz día, mi gente maravillosa, feliz mañana de lunes, feliz oportunidad de crear una nueva semana, porque todas las semanas son un maravilloso lienzo en blanco que nos regala la vida para ser conscientes de todo lo que podemos hacer. Bueno, bienvenidos a otro podcast de Quiérete, te vas a necesitar, nuestro programa del lunes mañanero, y últimamente muy bien acompañada que estoy. Hoy vamos a hablar de cierre de ciclos, qué importante tema, y para eso me he tenido que traer una experta en la materia, y he convocado a la profesional, mentora de relaciones y conciencia, Andrea Ocampo, y le doy un saludo muy caluroso. ¿Qué tal? Buenos días, Andrea. Hola, Natalia, feliz día, feliz semana para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de poder conectar contigo en este podcast a la maravillosa ciudad de Cali, ¿no, Andrea? Estamos en Cali, Colombia, ¿no? Así es, desde Cali, Colombia, acá estamos. Yo también feliz de poder ser parte de esto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ti por acceder a compartir este espacio donde intentamos cada lunes acercar un poquito de luz, de conciencia, de herramientas para que, impulsemos ese desarrollo personal en cada uno de nosotros. Y bueno, yo te he citado para hablar de un tema que me apasiona y que desde luego por mi experiencia de vida considero de vital importancia tomar conciencia de esto del cierre de ciclos. Cuéntame un poco, Andrea, ¿qué significa cerrar ciclos básicamente? Bueno, Nati, pues todos hemos escuchado acerca de cerrar ciclos, de pasar la página, y es algo que en algún momento de nuestras vidas hemos querido hacer. La verdad es que cuando hablamos de cerrar ciclos es como esa situación en tu vida que se ha repetido, que se ha vuelto casi como un patrón y que ya quieres dejar atrás, que ya quieres no repetir más, que quieres pasar la página. Y pues hay que hacer un proceso obviamente de conciencia, de creación consciente para realmente generar ese cierre y no repetir más las situaciones. ¿Lo podemos comparar a un cierre de ciclo con un duelo, por ejemplo? ¿Podemos decir que cerrar un ciclo lleva implícito de por sí pasar un duelo? Se podría considerar un duelo como psicológico, por decirlo así, porque te dejas de identificar con cosas del pasado, ¿sí? Entonces es como que de manera consciente simplemente liberas, sueltas y confías de cosas que ya pasaron, que ya no están en tu vida, que ya no tienen lugar y se dejan atrás. Entonces sí se podría considerar un duelo psicológico. Bueno, tú dentro de un mes aproximadamente vas a tener en la plataforma de Brinco Formación un curso específico sobre cierre de ciclos en materia de relaciones. Así que bueno, también te preguntaré de esto más adelante ahora en el podcast, pero te hago esta intro un poco para preguntarte, ¿tú crees que hay personas que no se dan cuenta o que no toman conciencia de que la vida les está invitando a cerrar un ciclo? La realidad es que sí, la mayoría de las personas de cierta forma como que vivimos en piloto automático y nos acostumbramos como a creer que la vida es esas situaciones de conflicto, esas situaciones de dolor y pensamos pues como que eso es lo que hay y ya. Entonces la invitación es a que
hagamos conciencia de que cuando esos conflictos están ahí y además se repiten, tienen un propósito, y es el propósito de enseñarnos algo o de recordarnos algo. Entonces sí, la verdad hace falta estar más conscientes y más presentes de las situaciones que están ocurriendo, que están sucediendo y que por supuesto nos están mostrando algo de nosotros. Claro, y además ahí, digamos, se podría incluso hacer una checklist, ¿no? De cosas que nos está mostrando la vida, que nos están invitando a cerrar un ciclo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que enumerar algunas cosas, tú has dicho, por ejemplo, la repetición, ¿no? De conflictos. Estamos siempre hablando de relaciones, ¿no? Para los oyentes, para que sepan que hablamos de ciclos, cierre de ciclos de relaciones. ¿Podría ser uno de esos ítems la repetición del conflicto, entonces? Claro, por ejemplo, esto se ve mucho en las relaciones de pareja, que estás con una pareja, te dan la relación de una forma, al final se presentan unos conflictos, llamémoslos de cualquier forma, ¿sí? Pueden ser conflictos, no sé, de infidelidad, de desconfianza, o de pronto de maltrato, de violencia, o de desinterés, de falta de compromiso, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de situación que de pronto no nos haga felices, y vamos viendo cómo esto, se acaba la relación, llega otro personaje, con una persona completamente diferente, pero en el momento empiezan a surgir conflictos similares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver una checklist de lo que vive cada persona y cómo estos conflictos pues se van, digamos que saliendo a la luz. También podemos ver conflictos, por ejemplo, con los padres o con la familia, las personas más cercanas, y nos vamos dando cuenta cómo cuando ocurren ciertas situaciones que son como detonantes y como disparadores, entonces sale a la luz la misma emoción, la misma reacción, el mismo comportamiento, y a veces, como que te decía hace un rato, como en piloto automático, y cuando te das cuenta simplemente reaccionaste. Entonces son situaciones que se van repitiendo, que obviamente cuando hacemos esa checklist podemos hacernos conscientes de qué está pasando y empezamos a ir hacia lo profundo de dónde se origina. Claro, porque lo importante aquí es esa toma de conciencia de esa checklist, vamos a llamarle, que nos hemos inventado aquí para que nos comprendan mejor, ¿no? Y es esa toma de conciencia, el uso de la responsabilidad, que tú también hablas de eso en el curso, ¿no? Que lo consideras casi un pilar fundamental, ¿no? Para abordar un cierre. De acuerdo, ese es el principio de todo, es el concepto de 100% responsabilidad, y es comprender que el otro, pues primero que todo, el otro no me está haciendo nada, ni bueno ni malo, simplemente el otro es un mensajero que me está entregando un mensaje, independientemente de si el mensaje me gusta o no. Pues bueno, el mensajero no tiene la responsabilidad del mensaje, sino que asumo yo que soy yo misma creando esta situación, y la estoy creando únicamente para poder hacer conciencia de ella y trascenderla. Claro, esto, las personas que nos están escuchando, yo me imagino a más de uno llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Tú también, y me imagino, pues tienes conocimiento de esto. Sí, pero ¿cómo, Andrea, me estás diciendo que el otro es un mensajero y que no tiene nada que ver? Pero si es que el otro es el que me ha metido los cuernos, el otro es el que me maltrata, el otro es el que me dice, el otro es el que me hace, y yo tengo la culpa, porque aquí la palabra responsabilidad brilla por su ausencia, ¿no? O sea, la frase que se lleva es como, y yo tengo la culpa de lo que me está ocurriendo. ¿Cómo podemos matizar esto para que realmente les sirva a los que nos están escuchando, que se quede un mensaje limpio y claro? De acuerdo. Y acabas de tocar un punto que siento que es de lo más importante y de lo más relevante en todo este tema, y es que la culpa al final no existe. ¿Sí? Y que obviamente si empezamos un proceso de sanación culpándonos a nosotros mismos, pues no vamos para ningún lado. No hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad. ¿Y por qué responsabilidad? Porque somos co-creadores de nuestra vida. Cuando yo hablo de co-creación me refiero a que en asistencia al espíritu y a nuestras intenciones vamos creando una realidad. Entonces, hay situaciones que están grabadas en nuestro subconsciente, es decir, no somos conscientes de ellas, que están ahí, que no han sido trascendidas, que no han pasado por un cierre de ciclo, ¿sí? Y salen
a la luz a través del otro, solamente desde el amor infinito, para recordarnos que están ahí y que hay que sanarlas. Entonces no se trata de culpa, sino al contrario, de gratitud, porque cuando esas situaciones salen a la luz es cuando realmente podemos hacer conciencia de ellas y cerrar el ciclo. Claro, y ahí entra un poco la segunda unidad, ¿no?, que tú propones en el curso, que es hacer consciente el espejo que se está manifestando, ¿no? Cuando el otro me presta su comportamiento para espejar algo que yo no soy consciente que está obrando en mí, me está dando la oportunidad de trascender también, ¿verdad? De acuerdo, Nati. Esto no es muy sencillo no es algo tan fácil como de integrar. Cabroso. Pero un poquito matízalo para que la gente que nos escucha, cuando tú hablas de ese comportamiento fuera de mí que me está prestando una oportunidad, pueda entender, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Como te digo, o sea, es algo que de pronto no es muy fácil de comprender o de integrar, más cuando de pronto lo que el otro está haciendo te está realmente afectando mucho, ¿sí? O sea, es una situación que te causa mucho dolor o mucha ira o mucho sufrimiento. Entonces puede no entrar como en ese dilema de, o sea, ¿cómo puede ser posible que esto esté ocurriendo? Y yo lo que veo es al otro y digo, es que tú me estás haciendo esto, ¿cierto? Pero cuando yo, aunque sea, por lo menos, tengo la capacidad de parar un momento y mirar la situación y simplemente decir, ¿qué me está diciendo esta situación de mí? ¿Sí? ¿Qué hay en mí que está generando o que está causando esta situación? Así en el momento no tenga la respuesta, no tenga la claridad, solamente con empezar a generar la intención, la conciencia se va a ir abriendo y se me van a ir mostrando las soluciones. Entonces no importa si nos da rabia, si nos molesta, si nos da ira, además está bien sentirlo. Esto es otra cosa que es importante también tener en cuenta, y es que estamos aquí y vivimos unas emociones, vivimos unas situaciones a través de las relaciones. Hay que dejar fluir la emoción, pero no engancharse con ella, sino claro, hacer ese acto en el camino y decir, bueno, ¿cuál es mi participación en esta situación? ¿Qué hay en mí que no soy consciente que está generando esto y que está creando esto? Y al otro simplemente darle las gracias. Así cueste, así no se lo digas, así sea lo que sea, es tratar de hacerlo contigo. Exacto. Y no engancharte ahí. Exacto, esto es un poco la magia de la responsabilidad, ¿no? Si soy parte del conflicto, puedo ser parte de la solución, ¿verdad? Y hay ahí una invitación poderosísima para hacer un cambio. De acuerdo, solamente basta con hacer esa conciencia, ¿sí? Muchas veces queremos como tener la varita mágica y solamente con esa varita mágica sacudirla un poquito y que ya todo esté solucionado, pero pues no es así tan de la noche a la mañana, porque venimos con años de programación. Exacto. Y bueno, con naciones de programación. Entonces es simplemente la invitación a generar esa reflexión. Es una reflexión, o sea, es hacer un alto en el camino, en el momento en que están pasando las cosas, y reflexionar. Y es estupendo poder llegar a ese nivel, ¿no? Cuánta gratificación cuando podemos ser capaces de llegar a ese cierre de ciclo, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿es posible considerar cierre de ciclo un episodio reiterativo con una persona, pero sin dejar de relacionarme con esa persona, cerrar ese ciclo y empezar uno nuevo con esa misma persona sin dejar la relación? ¿O esto no se consideraría cierre de ciclo? Claro que sí, uno puede hacer cierres de ciclo con relaciones actuales, ¿sí? O sea, que aún tienes esa relación, o con relaciones pasadas. Con relaciones actuales aplica como para hacer el cierre de esas situaciones que se han venido repitiendo o presentando y que ya no quieres, que ya no, o sea, que ya definitivamente estás hoy en un punto donde eso ya no resuena contigo y quieres dejarlo atrás. Entonces puedes hacer un cierre de ciclos con tu pareja actual, con amigos, con alguien en el trabajo, puedes hacer un cierre de ciclos contigo misma, ¿sí? Y obviamente si haces un cierre de ciclos, por ejemplo, en relación a ti misma, pues lo que estás es como despidiéndote de unas versiones anteriores tuyas que ya estás actualizando la versión de un programa más actualizado, ¿no? O sea, es una remasterización cuando cerramos ciclo, ¿no?
Así es. Exacto. Así es. Y en materia de padres, por ejemplo, aconsejas cuando hay un niño herido, me refiero al niño interior, un niño herido, unas memorias, dolor muy resonantes, muy candentes, que se haga un cierre de ciclo con los padres, por ejemplo. Pues mira, la verdad, ese es el primero y principal ciclo que hay que cerrar, ¿sí? Porque tú sabes que los padres, tanto papá como mamá, pues son los dioses del niño, ¿sí? Claro. O sea, cuando somos niños, lo único que existe en nuestro universo como hombre y mujer son papá y mamá. Entonces, las heridas que quedan ahí, de las que no somos conscientes, las situaciones no resueltas, no trascendidas, o los dolores vividos en silencio, todo esto va quedando ahí guardado. Y puede ser que hoy nosotros siendo adultos digamos, no, pero yo a mi papá y a mi mamá los amo, y por ejemplo sé que estuvieron ausentes porque estaban trabajando para darme lo mejor. Sin embargo, el niño en su infancia lo vivió como un abandono, lo vivió como que no merecía, como que no era suficiente, como que tenía que hacer o ser algo más para que sus padres realmente le dieran la atención. Entonces, esa herida queda ahí. Aunque yo hoy adulta diga, no, yo entiendo que estaban trabajando y los amo y todo, como eso quedó ahí y no está resuelto, eso empieza a generar conflictos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los hombres, cuando hay conflictos no resueltos con el padre para el hombre es el proveedor, es el que lleva el sustento a su casa, es el que, como ese ejemplo de arranque en la vida, de florecer y de prosperar en la vida. Entonces, cuando el hombre tiene conflictos no resueltos con el padre, se va a encontrar con situaciones de conflicto en su trabajo, ¿sí? En el clima laboral. Claro, con la autoridad, ¿no? Con la autoridad, exacto, o mucho esfuerzo, se tiene que esforzar demasiado para que le paguen, o no hay un buen reconocimiento, o quiere emprender un negocio y le cuesta un montón. Y si el conflicto del hombre es con su madre, un conflicto no resuelto con la madre, pues esos conflictos van a salir a la luz en sus relaciones de pareja. Entonces, en el caso de la mujer es al contrario. ¿Sí? El alimento emocional de la mujer es la madre. Entonces, cuando hay conflictos con la madre, esas situaciones se van a ver reflejadas en su ambiente laboral. Claro. Y asimismo, las situaciones son con el padre, se van a ver reflejadas en sus relaciones de pareja. Te doy este contexto para que comprendamos que si logramos hacer un cierre de ciclos con mamá y con papá, cuando hablamos del cierre de ciclos es realmente quitarles todo el peso, toda la carga emocional inconsciente a esos eventos del pasado y comprender que en su lugar nosotros hubiéramos actuado de la misma manera. Cuando logramos hacer ese cierre consciente, vamos a ver un cambio total, tanto en nuestras relaciones de pareja como en nuestro ámbito laboral. Claro. Entonces digamos que ahí empieza todo. Ya después puedes hacer cierres con relaciones de pareja, pasadas o actuales, cierres con relaciones contigo mismo. También, como lo comentábamos, se pueden hacer relaciones con trabajos, con países donde viviste, con proyectos, etcétera. Claro, es que esto es muy amplio el tema. Y en materia de padres también es importante entender que lo hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían, aunque esto a veces en determinados casos llegue a violencia, incluso a ser motivo de delitos, ¿no? Porque hay niños que sufren abusos y demás. O sea, la importancia de cerrar el ciclo aquí, que eso es lo que me gustaría que explicaras, según el caso, va a digamos, acarrear una no prolongación de esa relación, pero en otro cerrar un ciclo sí significa que yo puedo seguir con esa persona llamada mamá o papá relacionándome, pero soltando, ¿no?, esa expectativa de la que tú hablabas, ¿no? De acuerdo. Es que ahí acabas de tocar un tema, yo pienso que es como la base de todo el tema del cierre de ciclos. Y es que, en relación a los padres, y es que hay que comprender que ellos tienen un nivel de conciencia diferente al tuyo, porque generacionalmente la conciencia va evolucionando. Asimismo, ellos tienen un plan de su alma, ¿sí? Tienen su propio árbol, es decir, su raíz de padre, su raíz de madre, y en este caso, si tú hubieras nacido en ese mismo lugar donde ellos nacieron, con su nivel de conciencia, con el plan de su alma, con los padres que escogieron, con todo esto, pues tú
harías exactamente de la misma forma, ¿sí? Y lo otro que hay que considerar también, que yo sé que a veces es lo que más cuesta cuando hay situaciones de dolor muy fuertes, es que finalmente cada uno de nosotros escogió esos padres. Exacto. ¿Sí? Porque eran los correctos y los perfectos que nuestra alma, que tu alma, que mi alma necesitaba para su evolución en esta vida, en esta encarnación. Si yo te tuviera que dar mi experiencia, Andrea, yo te diría que fue una de las creencias más poderosas que pude reprogramar en mi vida, la de que mi alma eligió el árbol en donde nació. Cuando yo pude instalarla en mí, se acabaron las luchas de por qué papá, por qué mamá, por qué abuelo o abuela, porque comprendí que, bueno, que mi alma, o quise, ¿no? Porque esto depende de quien se lo cuentes, dice, bueno, yo no sé, no lo puedo constatar que esto sea así, pero hay muchos indicios de que el alma sí elige el árbol y yo quiero creerlo, yo quiero vibrar en esa frecuencia, en esa creencia y es poderosísima, ¿eh? ¿Verdad que sí, Andrea? Totalmente de acuerdo, porque sabes qué ocurre ahí y comparto tu experiencia. O sea, para mí fue completamente liberador, si esa puede ser la palabra, integrar esta creencia. Integrar para mí también es una verdad, ¿sí? Yo siento que las cosas cuando resuenan contigo es porque así son. Claro, son nuestra verdad personal. Exactamente, lo que le corresponde a cada uno. Y para mí fue completamente liberador, fue como quitarme de encima ese peso de dolor, a pesar de que mis papás fueron muy amorosos conmigo y como te digo, es que no necesariamente tiene que ser que haya habido abuso, que haya habido maltrato, pero siempre quedan cositas por ahí que el niño no recibió. Porque es verdad que la percepción, y esto ocurre mucho, no sé si en consulta te ha pasado esto de, mira, padres amorosos, pero la percepción que tiene ese niño interior es de abandono, quizás porque sus padres pues trabajaban muchas horas, quizás eran cariñosos, pero el niño sintió que no había sido del todo amado. La percepción es un grado aquí, ¿no? Exactamente, porque no puedes considerar las experiencias del pasado desde el lente del adulto, porque es que el que lo vivió fue el lente de un niño, ¿sí? Con un cerebro que estaba apenas en desarrollo, que aún no estaba arraigado a la tierra, que aún no comprendía muchísimas cosas y que lo único que quería era amor incondicional. Entonces, para responderte lo que hablábamos acerca de cómo esto puede impactar la vida, esta creencia tan liberadora, es que pienso que es el nivel más alto de vibración en relaciones, que es la compasión. Claro. O sea, ahí se libera la compasión, es cuando yo entiendo que el otro, así como yo, ha hecho lo mejor que puede con lo que tiene. Y que finalmente, si estamos hablando de mi familia, fue quienes yo escogí. Y si los escogí es porque tengo la capacidad de transmutar todo ese dolor en amor. Y porque es perfecto para mi propósito de alma. O sea, el alma sabe dónde, en qué carretera se va a meter a circular, ¿no? Porque sabe que es la carretera que le va a conducir a su propósito. Y esto es muy importante. Bueno, mira, yo te quería preguntar en materia de cierre de ciclos, ya si nos vamos más a temas de pareja, ¿no? De ex y todo eso. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que ya ha cerrado ese ciclo con la persona? Porque ¿no te pasa que a veces te consultan de cómo me doy cuenta que realmente cerré el ciclo? Porque yo me sigo acordando de esa persona, yo le sigo guardando o a veces te dicen cariño, o a veces pues me acuerdo de las cosas negativas. Entonces, un poco aquí para matizar que a veces cerrar un ciclo no significa borrarlo de la memoria, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito esto? Bueno, claro, mira, yo creo que el mayor indicador de que ya se cerró un ciclo es la paz interior. O sea, que si yo recuerdo la situación o pienso en la persona o sea, algo que me revive como lo que ocurrió, simplemente lo puedo observar sin identificarme con esa situación o con esa circunstancia, ¿sí? Entonces es como que lo puedo observar con la conciencia de que tiene un propósito en mi vida, de que me enseñó, de que algo me sumó, de que estuvo ahí con el propósito de que yo lo trascendiera y pues que si ya no me duele, si ya no me genera como molestia, es porque ya lo pude trascender. Ahora,
cuando hay un cierre de ciclos, y lo hablo desde mi experiencia personal, o sea, cuando realmente se liberan estas situaciones, la verdad los cambios en el exterior son muy evidentes, muy evidentes, porque empiezan a llegar personas con una vibración diferente, claro. O empieza como a verse las relaciones más bonitas, más fluidas, te vuelves menos reactivo, ¿sí? Porque hay como esos disparadores, como esas situaciones que te disparan y que te hacen reaccionar, y después te vas dando cuenta que ya esa misma situación no te hace reaccionar igual, o sea, no genera esa reacción en ti de la misma forma, sino que hoy lo puedes ver y bueno, quizás no te haga muy feliz, pero tampoco te lleva a sufrir. Claro. Entonces pienso que esto es como... Sí, como más... ¿Cómo te sientes? Exacto, ¿no? Necesitamos irnos a tomar café con nuestro ex para considerar que estamos en paz con él, ¿no? O sea, podemos tener una paz desde la distancia. ¿No es cierto? Se habla en materia de relaciones. Y otra cosita con respecto a las relaciones, ¿no? En esto de lo que tú comentabas, ¿no? Que comparto plenamente el hecho de si no cerramos, repetimos, ¿no? Esto es fantástico, como la vida nos va indicando si realmente hay un cierre. Tú lo acabas de decir y vamos, me apunto 100% a la idea porque también lo experimenté. Sí, de acuerdo, así es, o sea, se te hace completamente evidente por el nivel de paz interior que sientes, por cómo cambian tus relaciones, por cómo empiezas a ver lo que ocurre. Por ejemplo, mira, para no hacerlo muy complejo, cuando yo empecé a integrar todo esto, a mí me cambió la forma incluso en cuando yo salía a conducir. Pues ya sabes, hay mucha gente en el tráfico que... Bueno, no sé cómo sea allá en Europa, pero aquí en Colombia la gente se atraviesan las motos, se te tiran el carro, ¿sí? Entonces... Yo creo que eso es mundial, Andrea, No creo que sea un problema solo de Colombia. Ah, bueno. Bueno, eso por lo menos me da tranquilidad. Entonces, claramente, en mi caso, a mí eso me generaba mucha molestia. O sea, de verdad, yo siento que me cargaba, como que llegaba a mi casa y como que, como con esa carga. Y mira que ya no, o sea, ya como que salgo y digo, bueno, está bien, o sea, es más, te podría decir que incluso ya casi ni me pasa, o sea, que se me atraviesen o que me cierren, ¿no? Simplemente como que te liberas. Claro, ha cambiado tu percepción de cómo veías también ese tráfico, ¿no? Exactamente. Entonces te pongo este ejemplo que podrá parecer una simplicidad, pero ahí es cuando uno ve realmente que se están haciendo ese cierre de ciclos. ¿Qué tiene que ver el tráfico con una relación con papá y mamá? Pues que cuando nosotros dejamos de juzgar y desde la conciencia de por qué lo dejo de hacer, dejas de juzgarte a ti mismo, a ti misma, y así mismo dejas de juzgar todo a tu alrededor. Entonces, realmente siento yo que sí está ocurriendo, es muy fácil empezar a ver evidencias, empezar a recoger evidencias. Qué bonito tema, realmente me apasiona, creo que es de vital importancia tomar conciencia de que yo siempre digo que la vida es como si fuera un tren, ¿no? Donde tú vas en ese vagón y vas viendo que se suben y se bajan personas y que se bajan y se suben donde se tienen que bajar y donde se tienen que subir, ¿no? Y tú también en ese tren pues vas hasta que llega a tu meta, ¿no? Y no hay que estar cuestionando, ¿no? Porque ocurre mucho. Yo no sé si a ti te ha pasado esto de que se cuenta mucho también yo lo hablo mucho con mis amigas, el tema de que como nos metemos en esto del crecimiento personal y ya sabes, a todas estas ideas, cambiamos muchos patrones, también cambia el entorno que tenemos de amigos, ¿no? Y muchos lo viven a esto como, pero es que era un amigo de toda la vida y ahora no disfruto quedando con esa persona, siento que tenemos pues pinceladas de la vida diferentes, ¿no? Y lo llevan como mal, ¿no? Y yo a veces les digo, no, cumplió el ciclo que tenía que cumplir, ese amigo te acompañó el tiempo que tenía que acompañarte. ¿No te ha pasado esto o que te lo haya comentado otra persona? Por supuesto, me ha pasado muchas veces en mi vida, de hecho. Y sí, lo que tú dices, uno puede llegar como a sorprenderse, incluso como a hacer como este duelo hacia la relación, porque puede ser que en algún momento hayan sido personas muy importantes para nosotros, más sí, es comprender eso. Y por ejemplo, retomando el tema,
el ejemplo que pones del tren, es como que yo voy en mi tren, se suben y se bajan, pero probablemente si yo cambio de dirección y cambio el rumbo, que lo relaciono con elevar la vibración o elevar la conciencia, pues no se van a subir las mismas personas que se iban a subir cuando iba para otro rumbo. Claro, ha ¿sí? cambiado el destino. Exactamente, cambió el destino. Entonces, si cambia el destino, pues de pronto hay personas que ese destino pues no les funciona y simplemente se van a bajar, pero van a llegar otras a las cuales ese destino sí les funcione. Exacto. Bueno, la verdad, Andrea, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, todo lo que has compartido con nosotros, y me gustaría que, bueno, que cierres un poco también invitándoles a los oyentes de Quiérete, te vas a necesitar, a que vayan a tu curso, que les muestres qué cosas pues pueden, digamos, experimentar con lo que tú les ofreces y que bueno, que lo sepan de tu propia voz, ¿no? Que es importante también. Bueno, claro que sí. Bueno, pues yo estoy muy feliz porque ser parte de Brinco es una gran oportunidad, realmente poder llegar a tantas personas y contribuir. Y bueno, empiezo mi participación con un curso sobre cierre de ciclos en relaciones. Y este curso está pensado para aquellas personas que de cierta forma están resonando con lo que acabamos de compartir, y es cómo poder sanar las relaciones, cómo poder trascender estas situaciones de dolor que se han venido repitiendo, cómo poder ver la vida de una forma diferente que te permita tener más paz. Entonces es un curso a través del cual yo lo organicé. Tú sabes que siempre trabajamos como de la forma en que desde nuestra experiencia nos ha hecho, ¿no? Exactamente. Entonces yo soy una persona que a mí me gusta entender cómo funcionan las cosas, o sea, como que primero lo racionalizo y después ya lo integro, ya lo bajo después al corazón. Entonces está enfocado desde ese punto de partida, desde el entender el cómo funciona, ¿sí? De dónde se originan los conflictos en las relaciones, qué dicen las relaciones acerca de mí, y cómo poder hacer como este cierre de ciclos que me permita trascender esas situaciones que ya no quiero repetir. Entonces, lo que vamos a lograr al hacer este taller, este curso, es generar mucha más paz interior, generar esta conciencia de autorresponsabilidad, de la cual tú también hablas mucho, y cómo al generar esta conciencia yo voy a lograr estar más concentrada y más conectada con quien realmente soy que con lo que ocurre en el exterior, y de esa forma ganar más confianza en mí misma. Claro, es todo, digamos, una escalera de conciencia, ¿no? Donde vamos subiendo peldaños. Bueno, yo ya maravillada con el contenido porque lo conozco en primera persona, lo que tú puedes dar, y sé que les vas a ayudar a muchísimas personas a poder cerrar esos ciclos y poder avanzar en conciencia para tener una vida más plena, que es para lo que trabajamos Brincolaboradores y todo el equipo de Brinco Formación. Pues Andrea, yo te agradezco muchísimo, te saludo con el corazón y gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Y bueno, y nos despedimos hasta el próximo lunes en otro programa de Quiérete, te vas a necesitar. Y les recordamos que para los que no sepan qué es Brinco, que les ofrece Brinco, les cuento que a través de una tarifa plana mensual fija, que no cambia, que no muta en el tiempo, pueden tener acceso a múltiples cursos y recursos, como por ejemplo el que acaba de comentar Andrea. Así que les esperamos en www.brincoformacion.com, donde sin límites y también sin permanencia, porque es importante que el libre albedrío siempre juegue a nuestro favor, pueden formar parte de una plataforma excelente. Gracias, amiga Andrea, muchísimas gracias. Nos despedimos de la audiencia, ¿te parece? Claro que sí, Natalia, muchísimas gracias a ti. Yo encantada con la invitación, encantada por poder contribuir, poner mi granito de arena, y nos vemos en Brinco Formación. Gracias, un saludo para todos, que tengan una hermosa semana.